Volví a casa con un cuerpo cansado y una mente rota que nadie supo cómo ver ni entender. La puerta que abrí no solo era la de mi hogar, sino la entrada a un mundo que parecía desconocido, frío y ajeno. Había vuelto de la guerra, pero la batalla más dura apenas comenzaba, dentro de mí y afuera, en el silencio de quienes decían esperarme. Mi familia me miraba con miedo disfrazado de cariño, como si mi presencia fuera una amenaza latente. Sus voces quedaban suspendidas entre el deseo de ayudar y la incomodidad ante mis silencios profundos y mis explosiones de rabia incontrolable. No estaban preparados para el hombre que encontraba dentro de mí, y eso creaba una distancia que iba creciendo día a día. Las calles que recorría se sentían extrañas, ajenas, como si yo fuera un extraño en mi propia vida. El ruido del mundo me golpeaba con dureza, y la soledad que experimentaba era aún más cruel porque estaba rodeado de personas que no podían romper el muro de mi silencio. No hay peor abandono que el que se vive sin ser comprendido. En la guerra aprendí a desconfiar, a estar alerta en cada rincón, y esa costumbre se convirtió en una prisión mental. Cada sombra parecía esconder un enemigo, cada gesto ajeno podía ser un engaño. La paranoia se instaló como un huésped insoportable, y con ella, la rabia latente que explotaba sin aviso ni razón aparente. Intenté hablar, explicar el peso que cargaba, pero las palabras se atoraban en la garganta y se perdían en el rechazo implícito de quienes pensaban que debía superarlo. La indiferencia institucional era un golpe más fuerte que cualquier bala, una puerta cerrada por completo a la ayuda que desesperadamente necesitaba. Eso fue lo que me empujó a gritar sin poder ser oído. Mi rebeldía crecía con cada intento fallido de buscar apoyo. No solo luchaba contra mis demonios, sino contra un sistema que me veía como un problema y no como un ser humano quebrado. El dolor se transformaba en una furia oscura, una tormenta interna que amenazaba con destruir todo a su paso. No era solo la guerra afuera, sino la lucha feroz dentro de mí. Las noches eran un infierno interminable, con pensamientos que se anudaban y desgarraban mi alma sin piedad. A veces me despertaba gritando, sin entender del todo que me ataba con cadenas invisibles. La culpa, el miedo y la desesperanza se mezclaban hasta formar un cóctel letal que opacaba cualquier destello de luz. La aceptación de que nada sería igual llegó como un golpe seco. No iba a ser el héroe que esperaban ni el hombre que una vez fui. El regreso me había dejado marcado no solo con heridas físicas, sino con cicatrices profundas que ni el tiempo ni el amor parecían sanar. Era otro, y era un extraño para todos, incluso para mí mismo. Mientras observaba a mi familia, entre sus miradas perdidas y sus intentos torpes de ayudar, comprendí que mi guerra seguía y que la batalla más difícil era esta: sobrevivir a la indiferencia, al abandono, a las puertas cerradas que me encontraban cada día. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, un pequeño fuego rebelde ardía, negándose a apagarse por completo. Y así, con el peso de un mundo que no comprendía lo que llevaba dentro, comencé a caminar por esta nueva versión del infierno, con la rebeldía como escudo y el dolor como motor. No sabía si podría ganar esta batalla, pero sabía que, al menos, no me rendiría sin pelear. Las voces comenzaron como susurros, sombras que se colaban en mi cabeza sin permiso y sin descanso. En la oscuridad de mi mente, cada pensamiento se tornaba en una amenaza, un complot invisible que solo yo podía oír. La paranoia me envolvía como una manta fría, y la realidad se hacía cada vez más borrosa y peligrosa. Mi familia observaba mi cambio con desesperación y miedo, incapaz de conectar con el hombre que estaba atrapado bajo aquella tormenta invisible. Sus palabras de amor chocaban contra mi muro de desconfianza, y mis explosiones de rabia impedían cualquier intento real de acercamiento. Nos convertimos en extraños compartiendo un mismo techo. Sentía que me traicionaba a mí mismo, que mi mente se rebelaba contra todo lo que alguna vez confié. Cada gesto cotidiano podía ser un engaño, una amenaza oculta. La agresividad brotaba sin aviso, como un incendio que consumía todo a su paso, y en esa furia encontraba un extraño alivio para el dolor que me corroía. El aislamiento crecía, hasta que la soledad fue absoluta. No era solo estar solo, sino sentirse solo en un mundo lleno de gente, con el corazón cerrado y la palabra trabada.
Las paredes de mi habitación se volvieron mi único refugio, el único espacio donde la tempestad interna no era juzgada ni interrumpida. Intenté buscar ayuda, pero el miedo a ser incomprendido me hacía retroceder. Cada intento verbal era un riesgo, y cuando finalmente lograba expresar algo, la respuesta institucional era un muro impenetrable. La fría indiferencia de quienes debían protegernos era otro golpe que me hundía más profundo en mi propia oscuridad. Las noches eran las peores. Cuando el mundo dormía, mis voces internas se hacían ensordecedoras. Mezclaban recuerdos, miedos y amenazas inexistentes, retorciendo mis pensamientos hasta hacerlos un veneno mortal. Cada instante era una batalla para no perder el control, para no caer en el abismo que me llamaba sin descanso. Mis ojos buscaban en las sombras un peligro que solo existía en mi cabeza, y esa vigilia constante me agotaba. La paranoia no me dejaba ni respirar, y con cada minuto que pasaba, más lejos quedaba la posibilidad de recuperarme. No era solo un soldado en guerra, era un prisionero de su propia mente. El dolor de no ser entendido ni siquiera por quienes me amaban era brutal. Sentir que mi familia se alejaba y que yo me convertía en un desconocido dentro de mi propia casa era un castigo más duro que cualquier herida física. La guerra había destrozado mi mundo y ninguna palabra parecía capaz de reconstruirlo. En medio de esa oscuridad interna, un grito se hacía más fuerte, la rabia de ser invisible para un sistema que me olvidó, para un mundo que prefiere cerrar puertas antes que tender manos. Esa rabia me empujaba a romper el silencio, a desafiar las normas de quienes me querían ayudar, aunque fuera con violencia o rechazo. Y así me encontré solo, rodeado de gente, atrapado en un cuerpo que parecía desconocer y en una mente que me traicionaba, con voces que susurraban mentiras, verdades distorsionadas y un destino incierto que aún no sabía cómo enfrentar. Busqué ayuda con la esperanza de encontrar un refugio, un alivio para el tormento que me consumía, pero lo único que encontré fueron puertas que se cerraban en mi cara. Los largos pasillos llenos de burocracia y la indiferencia de funcionarios que nunca me miraron a los ojos se convirtieron en una muralla infranqueable. Cada formulario, cada cita perdida o retrasada, era un reflejo cruel del tamaño del abandono que enfrentaba. Sentí que mi dolor y mi miedo eran invisibles para un sistema diseñado para ignorar a quienes más lo necesitaban. Ese silencio institucional me desgarró más que cualquier sombra interna. Mi familia persistía en buscar ayuda, pero sus esfuerzos chocaban con la fría realidad de un mundo que no estaba preparado para los soldados que regresan rotos. Me veía atrapado en un laberinto sin salida, donde la única respuesta era el vacío o la promesa incumplida de ayuda que nunca llegaba. La desesperación crecía dentro de mí, una presión que poco a poco comenzó a desgastar mis límites. Ya no había paciencia para entender ni para soportar, y en ese vacío, la rebeldía emergió como un fuego indomable. Mis explosiones y actos impulsivos se volvieron el lenguaje que el miedo y el dolor me impedían expresar con palabras. Me encontré desafiando no solo a la burocracia sino también a quienes intentaban controlarme. El rechazo a la ayuda se disfrazó de agresividad, y en cada enfrentamiento armado contra el sistema se escondía un grito silenciado por años. No era violencia sin causa, sino el choque de un alma desesperada contra un mundo sordo. La rabia se volvió una compañera inseparable, un mecanismo de defensa frente a un abandono que no entendía ni podía aceptar. Era un grito interno transformado en acciones que alarmaban y alejaban a quienes creían querer ayudarme, pero que no podían alcanzar mi tormento real. Sentía que me ahogaba en un mar de indiferencia donde los gritos por ayuda se convertían en susurros apagados y los rostros amables, en frías fachadas. Esa soledad institucional añadió un peso nuevo a mi ya cargada alma, un sentimiento de invisibilidad absoluta. Los intentos frustrados por obtener tratamiento, terapia o simplemente un oído atento erosionaron mi esperanza y fortalecieron mi rebeldía. Ya no confiaba en nadie, y esa desconfianza alimentaba un círculo vicioso de aislamiento y conflicto que parecía sin fin. En momentos de lucidez, comprendía la magnitud del abandono que vivía, pero también sentía la impotencia brutal frente a un sistema que me repetía que no era prioridad, que debía esperar, que debía aguantar. Y yo, agotado y roto, solo podía resistir como podía, enfrentado a un mundo que no me escuchaba.
Así, con cada puerta cerrada, con cada esperanza rota, mi mundo se fracturaba más, y aunque la rabia me impulsaba a luchar, también me aislaba, dejándome aún más vulnerable y solo contra un enemigo implacable, la indiferencia que niega la ayuda a quienes regresan con heridas invisibles pero mortales. El dolor que llevo no tiene nombre ni forma, es un eco constante que resuena en mi interior, intensificándose día tras día sin descanso ni alivio. No solo lucho contra sombras de fuera, sino contra la tormenta que me habita y amenaza con destruir lo poco que queda. Cada latido me recuerda que sigo atrapado en esta guerra que nadie ve. La violencia se convirtió en una salida, un puño cerrado contra el mundo y contra mí mismo. Mis golpes no solo dañaban mi cuerpo, sino que parecían apaciguar momentáneamente la rabia y la confusión que explotan en mi mente. Pero esa violencia también estallaba contra quienes intentaban acercarse, dejando heridas tan profundas como las que no se ven. Mi familia, desesperada y confundida, no sabía cómo contener esa furia que desbordaba sin control. Intentaban acercarse con palabras cautelosas y manos temblorosas, pero sus esfuerzos terminaban en gritos, puertas golpeadas y silencios abismales. En esa pelea sin ganadores, todos quedábamos destrozados. El aislamiento se volvió el refugio y la prisión al mismo tiempo. Me alejaba para no hacer daño, pero la distancia alimentaba el vacío y el resentimiento. Era una lucha constante entre el deseo de ser comprendido y el miedo a sumergirme en la angustia que arrastraba desde el frente. Mi mente se volvió un campo de batalla donde mis propios pensamientos eran enemigos que me atacaban sin tregua. La falta de apoyo real hacía que esa lucha interna fuera más cruel, porque no había manos que me ayudaran a salir de ese pozo oscuro. La desesperación y la rabia crecían como un fuego que no podía apagar. A veces, la noche venía con un peso insoportable, y la idea de desaparecer, de dejar de sentir o de doler se convertía en una tentación peligrosa. Ese deseo oculto no era valentía, sino una señal de que el dolor había cruzado un límite irreversible. En esos momentos, la batalla más fuerte era no sucumbir. Los conflictos con los seres más cercanos se volvían inevitables, pues el dolor no podía ser canalizado de otra forma. Las discusiones, los reproches y las heridas emocionales dejaban marcas indelebles. Vendíamos nuestra fragilidad como una fortaleza que en realidad nos destruía desde adentro. La falta de contención externa se sentía como una ausencia brutal, una desprotección que quebraba toda posibilidad de recuperación. Había voces que intentaban tender puentes, pero el sistema y la sociedad me cerraban las puertas, haciendo que la soledad se ampliara y ahogara cualquier intento de resistencia. En medio de ese torbellino, comprendí que la lucha más terrible no era contra un enemigo físico, sino contra ese dolor invisible que me consumía sin pausas. Que la mayor agonía no era la batalla en el frente, sino la guerra silenciosa dentro de mi propia mente y corazón. Así, entre peleas, silencios y gritos muertos, continuaba mi lucha diaria, intentando sostener la humanidad fragmentada que aún no quería desaparecer del todo. Pero cada día esa humanidad parecía más tenue, como un suspiro que se escapaba entre lágrimas y rabia contenida. La ansiedad me devoraba desde lo más profundo, una sombra persistente que nublaba mi razón y encendía la ira que llevaba contenida. Cada día era una batalla contra ese fuego interno que amenazaba con estallar y arrasar con todo a su paso, incluido mi pequeño mundo roto. Sentía que perdía el control y con él también lo poco que quedaba de paz. El odio comenzó a crecer como una maleza venenosa, dirigida no solo hacia mí mismo, sino contra todos los que intentaban acercarse. Esa rabia se manifestaba en gritos, golpes y gestos que desgarraban el alma de quienes alguna vez me amaron. La violencia doméstica tomó forma en episodios que dejaron cicatrices invisibles y silencios profundos. La confusión era constante, un laberinto donde la culpa y el miedo se entremezclaban sin un camino claro. No sabía si amaba o odiaba, si luchaba contra mí mismo o contra el mundo que sentía enemigo. Esta maraña de sentimientos destructivos hacía que cada relación se convirtiera en un campo minado, donde cualquier error podía desatar una tragedia. Las peleas se volvieron más frecuentes y agudas, con palabras hirientes y puños que golpeaban más fuerte que cualquier herida física.
Los rostros amados se tornaban en figuras desconocidas, y los lazos que antes nos unían comenzaban a resquebrajarse, impidiendo cualquier intento de reconciliación. La distancia emocional crecía a pasos agigantados. El refugio del alcohol y las sustancias se convirtió en un escape tóxico para evitar enfrentar el dolor real, pero ese refugio solo aumentaba la destrucción. Cada día me hundía más en esa espiral autodestructiva, perdiendo las pocas fuerzas que me quedaban para luchar contra la oscuridad que me devoraba. Era una batalla perdida antes de comenzar. La red de apoyo, esa que alguna vez fue mi esperanza, empezó a romperse bajo el peso del agotamiento y la desesperanza. Familiares y amigos, cansados y heridos, se alejaban buscando salvarse a sí mismos, dejando en evidencia la fragilidad de todo lo construido. El abandono real se hizo tangible y brutal. La culpa se volvió una carga insoportable, una herida abierta que sangraba sin cesar. Me culpaba por los daños causados, por el daño a quienes más amaba, y por no poder detener el caos dentro de mí. Ese peso, demasiado pesado para un hombre solo, me hacía caer con cada intento de levantarse. La soledad ahora era la única constante. En medio de las sombras y rencores, sentía que estaba condenado a una prisión sin barrotes donde solo yo era el guardián y preso. No había palabras ni gestos que pudieran salvarme del abismo en el que me encontraba, y esa desesperanza me paralizaba cada vez más. El dolor emocional se volvió tan intenso que parecía transformar mi piel en barro seco y agrietado, listo para deshacerse con el menor roce. Pero a pesar de todo, todavía había en mí una pequeña voz que susurraba que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido, que la batalla podía continuar. Así, entre gritos y lágrimas no escuchadas, entre rencores y sombras cada vez más densas, el soldado que regresó con heridas invisibles seguía luchando para no desaparecer del todo en ese laberinto cruel de la mente y el corazón. La noche llegó envuelta en una tormenta gris que parecía presagiar lo inevitable. El peso del día, de meses de tormento, se acumuló sobre mis hombros hasta romperme en mil pedazos. Fue una noche sin retorno, el instante en que la fragilidad se convirtió en abismo y el abismo en caída libre. Mis pensamientos se desbordaron sin freno, una avalancha de miedo, rabia, culpa y desesperanza que me arrastró hacia un lugar oscuro y desconocido. Sentía que mi cuerpo y mi mente se disociaban, que mis manos no respondían a mi voluntad, que el mundo giraba y me rechazaba sin compasión. El dolor emocional, ese monstruo invisible que me persigue desde que regresé, se hizo insoportable, y comenzó a manifestarse en golpes, en heridas autoinfligidas, en un grito ahogado que nadie escuchaba. Ese sufrimiento físico era la única forma que encontré para sentir algo real ante tanto vacío interno. La rabia, antes contenida, explotó con furia desatada. Rompí puertas, arrojé objetos, grité hasta perder la voz, buscando en ese caos la liberación que la calma me negaba. Pero esa furia solo extendió la sombra de la noche, haciéndome sentir aún más solo y derrotado. Mis seres queridos intentaron acercarse, pero sus palabras y caricias chocaban contra un muro infranqueable. No podían entrar en ese lugar oscuro donde la mente se convierte en prisión, y yo no podía abrir esa puerta cerrada con llave invisible. Fue un golpe en ambas direcciones, un dolor compartido sin consuelo. Llamé a gritos la ayuda que nunca llegó, a aquella mano amiga que se quedaba suspendida en la distancia. El sistema que prometía cuidarnos no apareció en el momento más crítico. Esa ausencia fue un abandono mayor que el físico, un testimonio crudo de la deshumanización en la que estaba atrapado. Entre la noche interminable y la tormenta interna, sentí como mi cuerpo se rendía, que mi mente se despegaba de la realidad y que la línea entre la vida y la muerte se hacía difusa. La caída no solo fue física, sino el desplome de un hombre que había resistido demasiado tiempo. Las señales de alerta fueron ignoradas o mal interpretadas, y ese silencio prolongado alimentó la caída. El sistema que debía protegerme solo vio un cuerpo herido, sin reconocer la profundidad del alma fracturada. Esa crisis no fue solo mía, fue un fallo colectivo que dejó secuelas irreparables. Cuando la noche finalmente se fue y llegó el tenue amanecer, quedé tendido, atrapado entre el dolor y la esperanza rota. Sabía que ese instante había cambiado todo, que nada volvería a ser igual,
y que el camino para intentar levantarme sería más largo y difícil que nunca. Pero incluso en esa caída profunda, una parte pequeña y perdida me dijo que quizás aún existía una razón para intentarlo. O quizás solo era el último hilo de resistencia de un hombre que se niega a rendirse del todo, pese a un mundo de puertas cerradas. En medio de la oscuridad más profunda, apareció un encuentro inesperado, una figura extraña que se abrió paso entre sombras y desconfianza. No era alguien con soluciones mágicas, sino un reflejo de humanidad que rompió el hielo de mi aislamiento. Ese pequeño gesto fue una chispa en el abismo que creía sin salida. Sus palabras, simples y sin pretensiones, penetraron la barrera que yo mismo había levantado con rabia y miedo. En ese diálogo fugaz, encontré un espejo donde mi dolor se reflejaba, pero también una mano que me ofrecía la posibilidad de no estar solo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien realmente me escuchaba. Aunque la batalla interna seguía siendo feroz, ese encuentro sembró una semilla difícil de ignorar. Era un fragmento de luz en mi túnel oscuro, una razón para no sucumbir completamente a la desesperanza que me había consumido durante tanto tiempo. La idea de luchar de nuevo empezó a tomar forma, aunque fuera una batalla cuesta arriba. Volví a sentir algo de confianza, una tregua momentánea con mi mente rebelde. Sin embargo, sabía que ese pequeño destello no iba a borrar instantáneamente mis heridas ni mis miedos, sino que era un paso más en un camino lleno de obstáculos. La esperanza no era un mundo nuevo, sino solo un fragmento quebrado listo para intentar repararse. Empecé a permitirme momentos donde la oscuridad cedía un poco, donde el aire dejaba de quemar y el silencio de mi mente no era un enemigo. Pequeñas decisiones, como salir a caminar, hablar con alguien brevemente, comenzaron a abrir espacios que parecían antes inaccesibles. Fue un avance lento, pero vital. Aquella sonrisa ajena, esa voz tranquila y sincera, se convirtieron en un faro en la tormenta. Aunque cada día era un desafío y el miedo podía más, esa presencia me recordó que no todo estaba perdido, que la humanidad aún podía encontrarse en medio del caos. Un puente hacia algo mejor se abría pequeño, pero real. Pese al avance, la batalla seguía siendo casi imposible, y cada paso significaba enfrentar mis peores temores. La mente se resistía, intentando apagar esa luz con dudas y recuerdos letales. Pero algo cambió, ya no quería rendirme tan fácilmente, aunque no supiera cómo ganar la guerra interna. El extraño no era un salvador, pero se volvió mi testigo, el primer hombro donde apoyarme sin máscaras ni juicios. Fue un recordatorio de que ningún hombre carga sus pesares sin dejar huellas también en otros. En ese reconocimiento encontré sentido la última pizca de fuerza que me quedaba. Por momentos, la oscuridad volvía a envolverme, pero esa chispa en el alma resistía, negándose a desaparecer. Había llegado la hora de intentar reconstruir, con manos temblorosas y corazón herido, pero con ganas de aferrarme a esa luz que entre la tormenta brillaba, aunque tenue. Así, con fragmentos de esperanza y la certeza brutal de que la batalla sería larga y dura, comenzó a caminar hacia un futuro que no conocía, pero que por primera vez en mucho tiempo quería ver con ojos abiertos. El silencio institucional que me había acompañado durante años se convirtió en un muro que ya no podía soportar sin responder. La frustración, la rabia y el abandono explotan en un acto de rebeldía impulsivo, una llamada desesperada que buscaba romper ese ciclo de indiferencia que me consumía. Esta vez decidí hacerme escuchar, aunque eso significará enfrentar consecuencias duras. Las autoridades que antes me ignoraban ahora veían un problema, alguien que desafiaba el orden con palabras fuertes, denuncias y reclamos a puertas cerradas. Mi rebeldía no fue solo una explosión de ira, sino un grito contenido, un basta ante años de promesas incumplidas y necesidades negadas. No podía quedarme callado mientras me destruían por dentro. Los primeros días fueron una batalla contra la burocracia y la indiferencia disfrazada de protocolos. Cada intento de presentar mi verdad era recibido con sospechas y excusas, con respuestas que trataban de reducirme a un número o a un expediente mal atendido. Sentí que luchaba contra un sistema que había construido su fortaleza en negar la humanidad de quienes lo enfrentaban. Pero mi voz comenzó a resonar más allá de los muros oficiales.
Otros que habían sufrido en silencio comenzaron a escuchar y apoyarme. La rebeldía se volvió un movimiento pequeño pero creciente, una cadena de testimonios que desnudaba las fallas de un sistema ajeno a quienes debían proteger. Era la voz de los olvidados, y yo era su portavoz. Con esa fuerza, sentí crecer mi poder, pero también la amenaza que eso generaba en quienes mantenían el orden. Intentaron silenciarme con miedo, presiones y amenazas veladas. La lucha se volvió más peligrosa, más intensa, pero también más necesaria. Ya no era solo mi batalla, era la de muchos. La rabia combinada con una nueva esperanza me impulsó a seguir, canalizando esa energía hacia acciones insurgentes dentro del espacio institucional. Escritos, protestas, demandas y alianzas con activistas volvieron mi causa pública y confrontaron la frialdad de quienes elegían mirar hacia otro lado. La burocracia empezó a tambalear, aunque con resistencia. Sin embargo, esa rebelión también trajo consecuencias inesperadas, desde persecuciones silenciosas hasta la amenaza real de perder lo poco que tenía. El costo de luchar contra gigantes era alto, y cada paso hacia adelante podía significar un retroceso doble en mi vida personal y mental. El desgaste era intenso, un nuevo campo de batalla. La soledad volvió a visitarme, pues algunos compañeros y familiares temían involucrarse en esta guerra institucional. Quedé expuesto, vulnerable, con la cuerda al cuello en un escenario que parecía diseñado para quebrar a cualquiera que exigiera justicia. Pero la rabia y la dignidad persistían. A pesar de todo, esa rebelión me devolvió algo esencial, el control sobre mi propia voz y mi derecho a ser escuchado. Fue la chispa que despertó mi humanidad dormida y que reveló que, aunque las puertas pueden cerrarse, la voz de quien lucha podría cambiar mi destino, sino el de muchos otros que sufren en silencio. Porque, a veces, la rebelión es el primer paso para abrir puertas que parecían impenetrables. El enfrentamiento con el entorno fue inevitable, un choque violento que desgarró relaciones que creí inquebrantables. La rebeldía no solo fracturó puertas institucionales, sino también las barreras que mantenían unidos los lazos familiares y amistosos. La distancia emocional creció, y con ella, el miedo a perderlo todo. Los demonios interiores, esos viejos enemigos de sombras, se alzaron con más fuerza, aprovechando la vulnerabilidad creada por el conflicto externo. Cada victoria contra un sistema cerrado parecía abrir nuevas heridas internas, marcando un camino tortuoso donde el alma se quebraba y reconstruía a partes iguales. Era un ciclo cruel y necesario. Vi cómo algunos de quienes me rodeaban se alejaban por incapacidad o agotamiento, dejando un vacío que dolía como una herida. La red de apoyo se convirtió en un campo minado donde cualquier paso en falso podía significar una ruptura definitiva. El miedo a la soledad real volvió a acechar con ferocidad. Pero en medio de ese caos, apareció una grieta diferente, una puerta inesperada que comenzaba a abrirse lentamente. La ruptura también se convirtió en espacio para el cambio, para el nacimiento de una nueva forma de entenderme y relacionarme con el mundo. Abrí los ojos a la posibilidad de la reconstrucción. El proceso fue doloroso, lleno de tropiezos y dudas, pero también de aprendizajes y pequeños logros. Entendí que renacer no significa olvidar ni borrar, sino aceptar las sombras y trabajar con ellas, transformándolas en fuerza. La autenticidad empezó a surgir desde esas grietas profundas. Consciente de mi fragilidad, busqué reconstruir vínculos desde la honestidad cruda, sin pretender ocultar mis heridas ni mis luchas. Algunos regresaron, otros quedaron atrás, pero en ese proceso aprendí a elegir con cuidado quién merece estar a mi lado. Fue un renacimiento selectivo y consciente. El enfrentamiento con el sistema continuó, pero esta vez con una nueva perspectiva, más madura y estratégica. La rebeldía se transformó en acción enfocada, y el dolor en motivación para exigir no solo para mí, sino para otros que padecían en silencio. La lucha se volvió colectiva. La aceptación de que no podía hacerlo todo solo fue liberadora. Busqué ayuda real, pequeñas alianzas y pasitos que, aunque lentos, sostenían la esperanza de un futuro diferente. La reconstrucción no es lineal ni perfecta, pero cada fragmento vuelve a encajar, incluso si deja cicatrices visibles. La batalla interna seguía,
pero con menos peso, como si el alma aprendiera a convivir con sus sombras sin dejarse consumir. Ese equilibrio precario era la luz más verdadera que había encontrado en mucho tiempo. Y aunque el camino sigue incierto, ahora tenía algo fundamental, la voluntad de avanzar. En medio de las rupturas, renacía un hombre dispuesto a seguir luchando con humanidad y con la verdad desnuda, sin miedo a mostrarse vulnerable ni a reclamar su dignidad. Puertas cerradas se convertía así en un relato no solo de dolor, sino de resiliencia y esperanza, un triunfo que aún está por escribirse. Entre las ruinas de mi mente encontré una paz tenue, un espacio donde la tormenta interna se calmaba lo suficiente para respirar sin ahogarme. No era una victoria completa ni un final definitivo, sino la aceptación de que la lucha es constante, que la oscuridad puede persistir, pero también que siempre queda una luz que se niega a extinguirse. Acepté que el abandono institucional y social es parte de este camino, una realidad cruel que no puedo cambiar, pero sí enfrentar con dignidad. Esa verdad, aunque amarga, me permitió soltar la rabia que me consumía y darle espacio a una humanidad renovada, imperfecta pero real. La rebeldía empezó a transformarse en resistencia serena. No es un regreso a la vida que tenía antes. No hay vuelta atrás ni cura mágica, sino una convivencia diaria con mis sombras y cicatrices. Pero esa convivencia abrió una puerta hacia la esperanza, un camino donde puedo reconstruirme a partir de fragmentos de luz que encontré cuando menos lo esperaba. Aprendí que las puertas cerradas no son muros eternos, sino obstáculos que se pueden sortear con paciencia y voluntad, aunque el precio sea alto. Cada día es una elección entre rendirse o seguir luchando, y aunque el cansancio puede ganar a veces, la esperanza persiste como un faro distante, pero firme. Me di cuenta de que no estoy solo, aunque muchas veces me sienta aislado. Hay quienes también enfrentan estas batallas invisibles, y compartir ese dolor se volvió, para mí, un acto de valentía y enseñanza. En esa comunidad de luchadores invisibles se abre un espacio para la sanación y la comprensión. El abandono me marcó, pero no me definió. Mi historia es un testimonio de resistencia, de la humanidad que puede sobrevivir incluso cuando la soledad parece absoluta. Quise morir muchas veces, pero la vida, con sus luces y sombras, aún tenía algo que ofrecerme, y eso bastó para continuar. No sé cuántas batallas más tendré que enfrentar, ni si lograré alguna vez la paz completa. Pero acepto que la guerra dentro de mí es parte de mi historia, y que la esperanza no es un destino, sino un camino que se construye paso a paso. Esa aceptación es mi último acto de rebeldía. Al cerrar este capítulo, dejo abiertas las puertas a un futuro incierto, sabiendo que la luz puede ser frágil, pero también que es suficiente para guiar a quien se atreva a seguir caminando. Mi historia no tiene un final claro, porque la vida real rara vez lo tiene. Puertas cerradas es más que un relato de dolor, es un llamado a mirar con humanidad a quienes regresan cambiados, a reconocer sus luchas y a nunca ignorar las heridas invisibles. Esta luz abierta al final es mi legado, una invitación a no cerrar nunca la puerta a la esperanza. Si esta historia te ha tocado, si eres soldado, familiar, amigo o simplemente alguien que valora las verdades difíciles, te invitamos a compartir tu experiencia y pensamientos en la barra de comentarios. Tu voz es fundamental para dar cuerpo a este relato y abrir puertas de comprensión y apoyo.